Me dieron la peor habitación en el viaje familiar. No sabían que yo era la dueña del hotel. Decidí quedarme en silencio y observar la reunión anual de la familia, una tradición que para mí siempre significaba comparaciones y comentarios hirientes. Este año había un detalle distinto. El lujoso Hotel Miramar, donde nos hospedaríamos, era ahora mi propiedad, gracias a la herencia secreta que mi abuelo me dejó 6 meses atrás. Al llegar al lobby, sentí el corazón latirme con fuerza mientras veía a mi hermana Lucía, la favorita de la familia, recibiendo abrazos y sonrisas. Nadie notó mi presencia hasta que mi madre me vio, frunciendo el ceño. Mi cuñado me evaluó de arriba abajo con desdén, haciendo comentarios burlones sobre mi negocio de diseño gráfico, ignorando que mi pequeña agencia ya era respetada internacionalmente. Lo que más me dolía no era la burla, sino el secreto que guardaba. Este hotel 5 estrellas ahora era mío. Durante la entrega de llaves, mi familia recibió las suites más lujosas, mientras que yo fui asignada a la habitación 108, junto a la lavandería, pequeña y ruidosa. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Miguel, el gerente, parecía preocupado, pero ambos sabíamos que debía mantener en secreto mi condición de propietaria. Me dirigí al ascensor mientras escuchaba susurros despectivos sobre cómo siempre me conformaba con las obras. La habitación era tal como la recordaba, modesta, con la vista al área de servicio y el zumbido constante de las máquinas. Me senté en la cama y respiré hondo. No estaba allí para humillarlos revelando la verdad, sino para entender por qué me habían tratado así durante 30 años, por qué seguían viéndome como la menos valiosa. Esa noche, durante la cena de bienvenida, mi familia ocupó la mejor mesa y yo quedé parcialmente escondida. Mientras todos pedían los platos más caros, yo pedí una simple ensalada. La conversación giraba alrededor de los logros de Lucía, con mi madre presumiendo de ella y desestimando mis esfuerzos. Incluso el chef, Antonio, me saludó con respeto, un detalle que sorprendió a la familia, ignorante de que yo misma lo había contratado meses antes. A medida que la noche avanzaba y con cada copa de vino, los comentarios hacia mí se volvían más crueles, y el peso de mi secreto comenzó a sentirse abrumador. Miguel se acercó discretamente, recordándome que era la dueña y que no podía permitir que me trataran así. Respiré hondo, consciente de que aún no era el momento de revelar la verdad. El silencio de la oficina era ensordecedor, y pude ver incredulidad, vergüenza y confusión cruzar los rostros de mis padres. Sabía que la verdad había comenzado a abrirse paso, y que, finalmente, todos comprendían, aunque no quisieran admitirlo, que todo lo que había logrado era real y merecido. La cena terminó en un silencio incómodo, y mientras los demás se retiraban, Daniela se quedó a mi lado, mostrando por primera vez un reconocimiento silencioso. Sus palabras recordaron los secretos de mi abuelo y me hicieron comprender que algo más estaba por revelarse. Asentí, sabía que al día siguiente toda la verdad saldría a la luz. Al amanecer, la claridad del día se mezclaba con el zumbido de las máquinas de lavandería y el canto de los pájaros. Me vestí con un traje color marfil reservado para ocasiones especiales. El ambiente estaba cargado de anticipación. Ese sería un día que nadie olvidaría. Durante el desayuno, la dinámica familiar había cambiado. Las burlas se habían silenciado, reemplazadas por miradas curiosas y silencios incómodos. Mi revelación de la noche anterior había comenzado a sacudir los cimientos de la jerarquía familiar, pero aún no conocían toda la verdad. Con firmeza, organicé una presentación sobre la historia del Hotel Miramar. Llevé a mi familia al salón principal de conferencias, elegante, con grandes ventanales y vista al mar. Allí se encontraban el equipo de dirección y el abogado del abuelo. Al comenzar, mostré fotografías antiguas del hotel, desde sus humildes comienzos hasta su prestigio actual. Poco a poco, les expliqué lo que realmente ocurrió tras la muerte del abuelo. El hotel no había sido vendido, sino transferido a un fideicomiso con un único beneficiario, yo. El impacto fue inmediato. La incredulidad, el desconcierto y la indignación se reflejaban en cada rostro. Lucía no podía creerlo, mientras mi madre palidecía y mi padre temblaba al procesar la noticia. Luego les revelé lo que había descubierto, las cartas de mi madre intentando convencer al abuelo de que yo no merecía su atención ni su herencia. Y documentos que probaban los intentos de mi padre y Roberto por manipular al abuelo y quedarse con el hotel a un precio reducido. El silencio se volvió absoluto. Los jadeos, la tensión, la mezcla de vergüenza y desorientación llenaban la sala. El abogado confirmó que el abuelo había decidido modificar su testamento, confiándome el hotel a mí, la única persona en quien confiaba para preservar su legado. Por primera vez, toda mi familia comprendió que, bajo el mismo techo donde me habían humillado durante años, yo era ahora la dueña del hotel y del poder que eso implicaba. La ira de Roberto llenó la sala, pero mis hechos hablaban por mí. En 6 meses,
los ingresos del hotel habían subido un 18%. La satisfacción de los clientes había mejorado y el establecimiento había sido nominado a premios de excelencia. Miguel y el equipo administrativo mostraban orgullo, mientras que mi madre, confundida, comenzaba a comprender que mi silencio no había sido sumisión, sino una necesidad de entender el desprecio familiar. Descubrí que no era despreciada por falta de valor, sino por miedo de que otros, especialmente el abuelo, reconocieran mi potencial. Las cartas de mi madre revelaban un celoso resentimiento, la incapacidad de aceptar que yo reflejaba la mirada, la creatividad y el espíritu emprendedor del abuelo, cualidades que ella misma sentía no haber alcanzado. Décadas de secretos, celos y competencia reprimida se hicieron visibles en un instante. Mi padre, por su parte, había visto en mi marginación una oportunidad de beneficio propio, mientras Lucía asimilaba en silencio la verdad sobre nuestra familia. Sin embargo, frente a toda esa tensión, tomé la decisión más importante. No estaba allí para ajustar cuentas ni para humillarlos. A pesar de todo, seguía siendo parte de la familia, y el legado de mi abuelo debía ser una oportunidad de sanación, no de rencor. Al girarme hacia la ventana, contemplé el mar que mi abuelo observaba cada mañana, y anuncié que había llegado el momento de revelar la última voluntad que él había dejado, una carta dirigida a toda la familia, cuya entrega estaba prevista 6 meses después de que yo asumiera la propiedad. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer las palabras de mi abuelo, que explicaban su elección. El hotel no era solo un negocio, sino un legado de valores. Había observado cómo la familia se fragmentaba y cómo mi espíritu, reflejo del suyo, había sido malinterpretado y subestimado. Destacaba que el verdadero éxito no se mide en propiedades ni en estatus, sino en la integridad y el corazón con que vivimos. El hotel me había sido dejado por mi capacidad y por la confianza en que yo podría sanar las heridas familiares. Su mensaje pedía reflexión, perdón y reconstrucción, invitándonos a transformar el desprecio en respeto y el resentimiento en amor familiar. Cuando terminé de leer, el silencio se volvió absoluto. Varias personas, incluidos los miembros del personal, tenían lágrimas en los ojos. La sala estaba cargada de emociones reprimidas por décadas, comprensión, arrepentimiento y la sensación de que, finalmente, la verdad había sanado parte de nuestra historia. Mi madre fue la primera en romper el silencio, confesando entre sollozos todo el tiempo que había pasado compitiendo con su propia hija, intentando demostrar algo a un padre que ya la amaba. Se acercó a mí, vulnerable, con los ojos llenos de reconocimiento y arrepentimiento genuino. Su confesión abrió una grieta de sinceridad que hacía décadas parecía imposible. Mi padre, devastado, reconoció su vida construida para impresionar a los demás, olvidando lo verdaderamente importante. Lucía, en silencio, finalmente comprendió que mientras ella buscaba aprobación, yo buscaba sabiduría, y mientras ella ansiaba dinero, yo buscaba legado. Solo Roberto permanecía distante, indignado y desafiante, incapaz de compartir la emoción que impregnaba la sala. Pero la tensión dio paso a un momento de transformación. El abogado recordó que había una cláusula en el fideicomiso que me permitía asignar participaciones minoritarias del hotel a quienes demostraran un compromiso genuino con los valores del abuelo. La revelación dejó a la familia entre la esperanza y el miedo. No se trataba de dinero, sino de reconciliación auténtica. Decidí proponer una nueva dinámica, reconocer nuestra verdad, aceptar el daño causado y decidir cómo construir el futuro. El hotel seguiría bajo mi dirección, pero establecería un consejo familiar con voz en decisiones filantrópicas y comunitarias, asegurando que el legado del abuelo trascendiera. Las acciones no se otorgarían por halagos, sino por demostrar comprensión real y compromiso con los valores familiares. Mi madre se acercó, tímida, y tomó mis manos, prometiendo esforzarse por ser la madre que debió ser desde el principio. Las lágrimas que compartimos fueron la primera muestra de amor genuino que sentí después de tantos años. Mi padre y Lucía se unieron, mientras Roberto permaneció distante, necesitando tiempo para procesar lo ocurrido. Cuando finalmente se retiró, la sala respiró aliviada, liberada de un peso invisible que había marcado a nuestra familia durante décadas. Incluso el personal del hotel, testigo silencioso de todo, parecía conmovido por aquel instante de reconciliación auténtica. Cuando quedamos solos con el abogado Méndez, la sensación de quietud fue distinta, reflexiva, no tensa. Mi familia comenzaba a comprender que sanar requería honestidad, exponer las heridas familiares que habían permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Méndez, satisfecho con la manera en que manejé la situación, mencionó que en su oficina aún había documentos personales de mi abuelo, incluidos sus diarios de los años en que construyó el hotel, y luego se retiró. El ambiente quedó cargado de introspección. Mi madre, por primera vez, reconoció mis logros y la magnitud de mi negocio, sorprendida ante mis ingresos y el equipo que dirigía.
Lucía, más práctica, asumió la nueva dinámica y comenzamos a reorganizar el fin de semana familiar con respeto y consideración. Roberto, como era de esperar, necesitaba tiempo para aceptar la verdad. Le otorgamos ese espacio, conscientes de que no todos procesan el cambio al mismo ritmo. Esa noche, mientras el personal trasladaba mis pertenencias a la suite principal, sentí una victoria distinta. No era la satisfacción de la venganza, sino la profunda sensación de haber roto un ciclo tóxico. Desde la terraza, contemplé el mar que mi abuelo tanto amaba, sintiendo el viento salado y el aroma de nuevas posibilidades. Por primera vez comprendí plenamente sus palabras. El verdadero poder no estaba en humillar, sino en ofrecer la oportunidad de cambio. Cada habitación del hotel, como cada miembro de la familia, tenía su propia historia, y el secreto estaba en valorar a cada uno, no a pesar de sus diferencias, sino por ellas. El camino hacia la reconciliación no sería fácil ni rápido. Algunas heridas tardarían años en sanar, pero habíamos dado el primer y más crucial paso, enfrentar la verdad y decidir no apartar la mirada. Un año después, el Hotel Miramar prospera bajo mi dirección, reflejando los valores de mi abuelo, programas de becas para jóvenes de la comunidad, habitaciones accesibles y un firme compromiso con la sostenibilidad. La relación con mi madre ha florecido. Almorzamos juntas cada semana, reconstruyendo nuestro vínculo con sinceridad y orgullo genuino. Lucía decidió redirigir su vida hacia el trabajo social, buscando un legado propio significativo, mientras mi padre encontró propósito coordinando actividades para jóvenes emprendedores, transmitiendo lo aprendido de sus errores. Roberto, tras 6 meses de distancia, regresó con ambición bien enfocada, liderando el departamento de expansión del hotel. La antigua habitación 108 se ha convertido en un pequeño museo que narra la historia del hotel y su fundador. Con la carta de mi abuelo enmarcada como recordatorio de que los negocios familiares se construyen sobre valores y legado, no sobre poder o riqueza. Cada día, al recorrer los pasillos de este hotel que es a la vez mi herencia y mi responsabilidad, siento la presencia de mi abuelo guiándome, consciente de que revelé mi secreto no por venganza, sino por la posibilidad de sanar. Hoy, la familia que estamos construyendo es más fuerte y auténtica que la que alguna vez fingimos ser. Como dice el letrero en la entrada, no construimos muros, sino puentes. No ofrecemos habitaciones, sino hogares. Ese es el verdadero secreto del Hotel Miramar y el legado más valioso que mi abuelo me dejó. Las historias no son solo relatos, son espejos de la vida misma.